Yo soy el pastor Elías Borges de la Iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez, donde estamos ubicados en la carretera Ramón Emeterio Betance, número 299, del mencionado pueblo, aquí en el oeste, ¿verdad?, de nuestra hermosa isla de Puerto Rico. Así que si usted está por el área, tiene algún amigo, algún hermano, algún conocido que no le sirva al Señor o que no tiene lugar donde congregarse, invítelo y pueda, ¿verdad?, estar un domingo con nosotros y podamos adorar a Dios juntos. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque no solamente los domingos venimos los miércoles a estudiar la palabra, y Dios nos ha ayudado y nos ha dado, ¿verdad?, esta oportunidad de poder levantar casa al Señor, de poder hablarle a otras personas que la necesidad que hay de buscar de Dios, de poder demostrar lo que Él ha hecho en nosotros para que las personas, aún en el momento que no se sientan sin fe y sin esperanza, puedan tener una esperanza en Cristo, ¿verdad?, en ese sacrificio vivo que Él dio por cada uno de nosotros. Así que, amados, gracias. Felicitamos a la hermana Mayra. La hermana Mayra, ¿verdad?, podemos decir que primero Dios, ¿verdad?, que es quien pone el querer en el corazón, fue la causante que nosotros pudiéramos llegar a esta área sur-oeste, ¿verdad? Comenzamos en el sur y ahora estamos en el oeste. Pero ella fue el instrumento que Dios utilizó para que eso sucediera. Y nosotros estamos agradecidos de ella, estamos muy agradecidos de ella. Nosotros hemos aprendido a amarla. Nosotros damos gracias a Dios por ella porque ella siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? Sabemos que vienen momentos difíciles, vienen momentos de enfermedad, sabemos que puede pasar cualquier cosa en el camino, pero siempre uno busca donde el amor de Dios está, ¿verdad? Uno ha encontrado ese amor y uno se queda en ese lugar porque sabe que Dios espera o quiere algo de nosotros. Y nosotros siempre, por el agradecimiento de nosotros nos lleva a que nosotros podamos, ¿verdad?, responder a Dios de esa manera. Señor, de igual manera que tú me alcanzaste a mí, yo quiero que alcance a otro. Y ella fue el instrumento para que esto sucediera. Damos gracias a Dios por eso. Pero voy a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Voy a orar para que Dios, ¿verdad?, permita que su palabra fluya a través, ¿verdad?, de este siervo imperfecto, que somos siervos imperfectos, pero que Dios escoge para poder mostrar esa gracia y ese amor de Dios que es perfecto. Y eso es algo tremendo. Cómo Dios puede coger una persona imperfecta para usarla para sus propósitos y llevar un mensaje que es perfecto. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Dios escoge cualquier tipo de persona que esté dispuesto a ponerse en sus manos para el servicio a Dios. Él la utiliza para sus propósitos y ese propósito nos hace bien. Ese propósito crea en nosotros un motivo de vida, de cada día nosotros querer vivir, buscar, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Eso nos anima, nos crea un fuego. Dice que hay un fuego en nosotros que no se apaga. ¿Por qué? Porque nosotros queremos demostrar y queremos llevar el mensaje que un día alguien hizo con nosotros. Y como sabemos que Él cambió nuestro lamento en baile y que nos trajo a estar en su presencia y que en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso yo quiero estar en esa presencia porque me siento gozoso. Así que yo le doy gracias al Señor por lo que está haciendo en este lugar, por lo que ha hecho en mi vida, por lo que está haciendo en la vida de ustedes. Y voy a orar, ¿verdad?, para poder compartir esta palabra en esta mañana. Señor, gracias. Señor, gracias, Padre mío, por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra en este día. Gracias por mis hermanos, Señor, que pudieron llegar aquí a tu casa, Señor, a congregarse, a buscar, a adorarte, a bendecirte. Y ahora, Padre mío, quieren escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que pase el carbón encendido por mis labios. Padre mío, que tu palabra fluya tal y como la has puesto en mi corazón.
que el mensaje llegue a cada una de las personas, puedan entender tu grandeza, tu poder, y que todo se trata de ti, no se trata nada de la persona que está comunicando. Porque yo soy una persona imperfecta, soy una persona que tengo errores, cometo errores, pero tú me has dado, Señor, esa oportunidad de poder reconocer cuando los cometo y poder retratarme, arrepentirme y permitir que tu gracia me cubra y me transforme. Y ese es el mensaje que queremos dar, Señor, que tu palabra fluya, que llegue al corazón de cada uno de nosotros, que podamos entender que hay una necesidad de ti, Señor. Hay una necesidad de tu pueblo, en tu pueblo de ti, de querer estar contigo, de querer estar preparados para tu venida, de querer amarte porque tú nos amaste, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pues yo voy a estar hablándoles en esta mañana sobre el tema de caminando por el Espíritu. Ese es el tema que Dios me dio. Y créame que es un tema un poco difícil de explicar. Por la sencilla razón que si usted no tiene una relación con Dios, no lo puede entender. Por eso digo que es difícil. Pero toda persona que se pone en las manos del Señor, Dios los dirige y lo lleva de una manera demostrándole por las experiencias, por sus propias experiencias, que debemos estar en sus manos, que debemos depender de Él, que necesitamos aprender a escuchar su voz, que debemos dejarnos dirigir por su mano, ¿verdad? Para que las cosas nos vayan bien. Eso dice la Biblia. Cuando Él nos dirige porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él tiene buenos deseos para nuestras vidas. Y este tema, Dios me lo dio en esta semana. Usted sabe que esta semana yo también cumplí años, ¿verdad? Y es algo tremendo. Que yo acabo de pisar, ¿verdad? Ese quinto piso. Una nueva etapa en mi vida. Donde uno dice, wow, Señor, ya han pasado 50 años. Yo comencé a hacer una retrospección de esos 50 años en mi vida. Yo no sé si usted es igual que yo soy una persona que cada cierto tiempo me pongo como un poco nostálgico y me pongo a pensar hacia atrás. Me pongo a ver, yo entro y salgo de mi niñez, porque yo tengo muchas enseñanzas buenas en mi niñez. Lo que pasa es que llegó un momento en mi vida que yo me olvidé de todo eso, las eché para el lado y me olvidé de ellas. Pero hay momentos que vengo y entro a eso, y cuando entro a eso veo la gracia de Dios, como Dios me cuidaba, cómo me guardaba. Antes no lo veía. Cuando uno está joven, 17, bueno, yo empecé a los 15. Me voy a ir un poquito atrás y perdónenme los que son más jóvenes. Ya desde los 15 años yo estaba haciendo cosas en la calle. Hay personas que no, un poquito más mayor. También he visto personas de menos de edad. ¿Okay? Pero desde esa edad de los 15 años ya yo me fui separando de las manos de mis padres, ¿verdad? ¿De qué manera digo que me estoy separando? Pues me fui independizando, me gustaba el deporte, dejé de ir a la iglesia. Mi papá me buscaba a las canchas. Cuando ya iba llegando, venían los muchachos, mira, por ahí viene tu pai. Y yo, si estaba jugando, algunas veces dejaba que llegaba donde mí, pero si llegaba ahí donde mí, él hasta, si no hacía caso, se metía a la cancha. Vente, nos vamos, hoy hay culto. Y uno se abochorna, ¿verdad? Como joven, uno quiere que su papá le regañe frente de los amigos ni a esas cosas. Pero a mí me sucedía eso. Pues tú vas aprendiendo. Ya cuando me decían que venía de camino, y si yo estaba ahí, yo decía, mira, fulano, vaya por mí, me voy. Y lo dejaba. Y yo no permitía que llegaran de mí para que no me regañara frente de los amigos. Pero yo estuve, ¿verdad?, pensando en eso. Porque Dios nos da la capacidad a nosotros hoy día como cristianos, como creyentes en el Señor, de que podamos evaluarnos en el pasado cuando no le servíamos al Señor y cuando le servimos a Dios hoy.
Esa capacidad la tenemos, Dios te la da a ti también. Para que podamos ver cuán importante es el amor de Dios en nuestra vida. Lo que Él ha hecho en nosotros, en el tiempo que le servimos, que lo buscamos. Que sabemos que nos ha hecho bien. De verdad que me ha hecho bien. Lo que pasa es que las etapas no nos dejan entender. Algunas veces, según las etapas, nos llama a cosas que no le agradan al Señor. Y uno no sabe por qué no le agradan al Señor. Porque eso es otra de las cosas que yo me decía. Pero ¿por qué yo tengo que estar en la iglesia metido si Dios está en todas partes? Esas eran preguntas que yo hacía. Preguntas que no se me contestaban. Porque yo vengo del tiempo de que mi papá decía, eso es lo que yo digo, eso es lo que se hace. Y si yo protestaba, me sacaba la correa. Y mi mamá me tiraba con chancleta y todo. Y si hace lo que aquí se te dice. Y mi papá decía, tú vives bajo mi techo, tú haces lo que yo diga. Porque aquí el que pago la casa soy yo, aquí el que te doy todo soy yo. Y yo no lo entendía, yo lo veía desafiante y me sentía fuerte y me sentía presionado. Esa es la palabra, me presionaban. Pero había algo que yo no entendía. Fui nacido en el Evangelio hasta los 15 años y aún así nunca tuve un encuentro personal que marcara mi vida, que me hiciera o que aclarara esas dudas en mi corazón. Por eso es importante buscar ese encuentro con el Señor, ser insistente, que Dios se te revele a tu vida, porque cuando hay revelación hay un propósito. Es importante, pero quiero que tú entiendas que si tú eres igual que yo, que te pones nostálgico, te pones a pensar en esas cosas, eso está bien, eso es normal. No te sientas mal. Algunas veces nos sentimos mal. Estoy pensando mucho en el pasado. Yo pienso en el pasado para ver la gracia de Dios en el pasado y compararla con el momento, en esas diferentes etapas de que yo estuve con el Señor, no estuve con el Señor y ahora que vivo para el Dios. Cómo me ha llevado en el camino. Eso es lo que yo hago. Por eso es que lo practico de esa manera. Y en esta semana, pues Dios me ha permitido meditar sobre mi juventud. Sobre los tiempos, los distintos trabajos que estuve en la juventud. Que uno comienza con responsabilidad porque quiere trabajar, ganar dinero. Pero llega el momento que si no sabes que necesitamos crear un carácter, que necesitamos permanecer en el trabajo, que tenemos que priorizar las cosas en nuestra vida. Y en esas prioridades no podemos dejar a Dios fuera. Si dejamos a Dios fuera, van a suceder otras cosas en nuestro camino que se nos va a trancar, que nos vamos a perder en ese camino. Y al fin del cabo, el propósito de la creación, de que Dios es que podamos estar un día con Él, que es algo más importante que aún mismo nuestra propia carrera. Pero Dios me llevaba a eso. Dios me llevaba a ver, cuando me independicé de mi casa, cómo la cobertura de Dios no estaba conmigo porque me fui alejando. Pero cuando vivía bajo la casa de mis padres, aunque nunca tuve ese encuentro con Dios personalmente, Dios me cubrió porque mis padres le servían al Señor. Mis padres servían a Dios de diferentes maneras. Mi padre fue pastor también. Y la gracia de Dios estaba ahí, el poder de Dios estaba ahí cuidándonos. El testimonio estaba ahí, el ejemplo de ellos para nosotros estaba ahí. Pero yo no lo aceptaba. Pero no me llamaba la atención. Pero yo no lo seguía. Yo no lo podía entender. ¿Por qué no lo podía entender? Porque no había revelación en mí. Porque Dios no se me había revelado. Y ahora puedo decir eso, antes no lo podía decir. Ahora sí lo puedo decir. Ahora lo puedo ver. Por eso es que Dios me llevó a meditar sobre eso. Porque cuando tú estás en el Señor y meditas en tu vida, te vas a dar cuenta que Dios siempre ha estado, pero a lo mejor está lejano o a lo mejor está cerca. Hay momentos que Él se aleja porque tú te alejas. Porque tú dejas de buscarlo. Porque tú dejas de adorarlo. De rendirle honor.
A Dios hay que darle honor en nuestra vida. La Biblia lo dice, Él honra a quien lo honra. Si tú no estás dispuesto a honrar a Dios, Él no te va a honrar. Eso es un principio bíblico. Y Dios es tremendo y tú tienes que aprender a conocer al Señor. Pero ¿cómo yo voy a conocer a un Dios tan grande? Pues Dios su Hijo. Aquí se habla, la palabra de Dios habla de su Hijo. Los mismos discípulos decían, Jesús, pero tú nos hablas de Dios. Pero ¿cómo es Dios? Y Jesús le dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Quieren conocer al Padre y han caminado conmigo tanto tiempo y no han conocido al Padre? Si me han visto a mí, han conocido al Padre. Y esa duda muchas veces la tenemos, pero no la exteriorizamos porque no sabemos cómo hacerlo. Queremos conocer a Dios, pero a nuestra manera. Algunas veces escogemos, ¿verdad?, diferentes doctrinas porque esas doctrinas se relacionan con Dios un solo día a la semana. Y dice, no, yo no voy a estar metido en la iglesia, yo no voy a estar, pues eso es lo que se dice, no voy a estar metido en la iglesia, pues yo solamente voy una vez a la semana. Y eso es lo que hacen, o eso fue lo que se le enseñó en su niñez, también podemos entenderlo. Pero nosotros hemos aprendido que Dios es un Dios que se relaciona con la gente. Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Él quiere, de igual manera que nosotros hablamos con nuestros familiares, nuestros seres queridos, que compartimos con ellos, Él quiere compartir contigo. Él dice que cuando nosotros lo conocemos, nosotros comenzamos a caminar por el Espíritu. Y cuando tú caminas por el Espíritu, es porque Él viene a morar dentro de ti. Y viene a revelarse su palabra. Su palabra se revela a tu vida. Y eso te comienza a enamorar de Él. Te comienza a cautivar. Comienza a cambiar tu vida. Y eso es una transformación. Lo resumimos muchas veces, hablamos de transformación. Para resumir todos esos pasos que suceden en el caminar. Pero solamente es una revelación, es una convivencia, una relación contigo. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero yo quiero tener en cuenta algo, porque cuando yo meditaba sobre esa niñez en mi vida, yo decía una cosa, yo sé que la palabra de Dios dice que cuando uno viene a Cristo y uno le sirve al Señor, dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cuándo son las cosas nuevas? Cuando vienes a Cristo. Desde ese día comienzan las cosas nuevas en tu vida. Y yo decía, esas cosas nuevas son gloriosas. ¿Por qué? Porque fui transformado, dejé de hacer cosas. Ya yo no fumo, ya yo no bebo, ya yo no hago cosas que a Dios no le agradan. No estoy maltratando mi cuerpo. ¿Qué estoy haciendo? Buscando a Dios. ¿Qué estoy haciendo? Dejándome guiar por su voluntad. ¿Qué es lo que Él me ha hecho? Me ha hecho bien. Me ha transformado. Mira, ¿sabes? Hace poco, creo que fue el año pasado, fuimos a celebrar la clase graduanda mía. Y cuando llegamos allí, todo el mundo se quedó, no es por, ¿sabes? Uno también, ¿verdad? Echársela a uno, pero llegamos allí, muchachos me dijeron, ¿dónde tú estás? Tú no sabes para ningún lado, muchachos, mira, tú no tienes ni una arruga, mira, que si tú no esto y lo otro. Y yo decía, pues yo tengo la misma edad que tú. Sí, chico, pero mira, yo no sé, tú te ves distinto. Yo le sirvo al Señor. Llevo 20 años sirviéndole al Señor. No quiere decir que soy un santo, pero sí puedo decir que el que vive en mí es santo y me ha transformado. Y está haciendo una obra. Todos los días está haciendo algo en mí. Ya yo no fumo, no bebo, ya yo no me amanezco. Sí, si me amanezco en casa, haciendo las cosas del Señor. Pero son cosas que he dejado. ¿Por qué las he dejado? Porque el Espíritu me ha guiado, me está llevando hacia el bien, me está usando para cosas mayores que puedan tener mi propio intelecto.
Me ha mostrado su amor, su gracia. Me ha dicho que me va a usar. Y eso para mí es algo que yo digo, wow, Señor, tú vas a usarme a mí. Que yo no te quería servir. Que tú me dabas la oportunidad para yo servirte. Y yo no quería hacerlo. Que yo me quejaba porque tenía que ir a la iglesia, me sentía presionado. Porque tenía que estar en la iglesia. Y él me dijo, sí, yo te escogí a ti. A ti te escogí. Y sabemos que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. La misma voz que me llamó a mí lo está llamando a cada uno de ustedes, lo está llamando también. Ustedes posiblemente piensan, yo no quiero ser pastor, pero es que el llamado no es a ser pastor, el llamado es a servirle. El llamado es a buscarlo. El llamado es a entregar tu vida, tu corazón, a permitir que Él entre a nosotros, a transformar esas heridas que tenemos. Cosas que hay en el corazón que nosotros mismos algunas veces pensamos que olvidamos y de momento salen, interrumpen nuestro camino. No nos dejan crecer, no nos dejan ser felices. Dios quiere transformar eso a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y eso yo lo descubrí. Yo descubrí todas esas cosas. Yo le di gracias a Dios por eso. Yo no me daba cuenta que pertenecer a una iglesia era un privilegio. Yo no lo veía de esa manera. Usted sabe que usted pertenecer a un lugar, a un cuerpo dice porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un privilegio. ¿Pero por qué es un privilegio? Porque estás en el camino a la salvación, porque estás escuchando palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que Él se mueve en medio de su pueblo. Porque ahí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Y donde está el Señor, hay libertad, hay gozo. Donde está el Señor, nosotros podemos decirle, Señor, ayúdame. Abrimos nuestro corazón delante de Él. Decimos, Señor, mira, aquí estoy. Estoy pasando por estas situaciones. Nos sentimos libres. Eso de libertad es eso. Sentirme libre. Decirle, Señor, mira esto. Me está agobiando. Me está haciendo daño. Yo te lo entrego. Él dice, entrega mis cargas. Entrégalas delante de mí. Él quiere que lo hagamos todos los días. ¿Por qué? Porque de esa manera Él puede encargarse y hacer lo que tiene que hacer en nosotros para que nosotros podamos entender y ver el amor de Dios en nosotros, en nuestra vida. Su amor nos transforma. Pero nos transforma cuando nosotros confiamos en Él y le entregamos eso que nos hace daño. Y yo lo hice. Y yo pude evaluar todas esas áreas. Y yo decía, Señor, yo me alejé de ti sin saber que el privilegio que tú me estabas dando era que tú querías que yo estuviera en tu camino desde antes. Y comencé a evaluar y decir, Señor, ¿qué yo hubiera hecho si desde los 15 años yo hubiera permanecido en tu camino? Wow, tú hubieras hecho grandes cosas conmigo. A esta etapa, a este 5º piso. Hubieras hecho tantas cosas. Pero yo no lo entendía. Cuando no entendemos las cosas, buscamos lo que realmente en el momento sea lo que nos llena. Nos llena. El estudio, los estudios me llenan, porque ese es mi futuro. El trabajo, estoy ganando buen dinero, tengo que trabajar. Seguro que sí. Tengo que estudiar, seguro que tienes que estudiar. Pero eso nunca te va a llenar. Vacacionar, estar con la familia en diferentes países, eso es bueno, tremendo, uno se goza, pero eso es momentáneo. Ahora, el vacío siempre va a estar dentro de nosotros hasta que no podamos entender que ese lugar lo llena solamente el Señor. Cuando tú entiendes que Él quiere llenar ese vacío en tu corazón y que donde quiera que tú estás o que estés, Él va a estar contigo. En el momento difícil va a estar contigo, pero en el momento de gozo también lo va a estar. En el momento difícil Él va a hacer esto, te va a rodear, te va a proteger, te va a cuidar. Y en el momento de gozo va a bailar contigo.
Se va a bailar contigo porque Él se goza. Él le gusta que tú te goces y estar en medio de ti también. Y Él se goza contigo. Y sabes algo, que caminando con el Espíritu vas a descubrir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a estar contigo en comunión. Que en un momento que tú estés teniendo intimidad con Él, en ese momento, si ellos quieren aparecerse a tu corazón y abrazarte y darte a entender de que están contigo, Él lo va a hacer. Porque ese es su propósito, es su trabajo. Revelarse a la vida del ser humano. Desde el comienzo, desde el Génesis, desde la creación, el Padre dice que bajaba todos los días a hablar con su creador, con su creación. Venía a hablar con Adán, desde el Génesis, hasta que llegó y entró la maldad. Hasta que llegó un día y comenzó a llamar a Adán y Adán no aparecía. ¿Y qué pasó? Que dice que de momento Adán dijo, aquí estoy. Y Dios le dice, ¿dónde estaba? Estaba escondido porque estoy desnudo. Y Dios le dice, pero ¿por qué tú? ¿Y cómo tú sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y ahí entró la desobediencia al mundo. Ahí entró la maldad, entró el pecado por la desobediencia. Sí, la desobediencia es pecado. Y entra la vida del ser humano. Y el Señor con su gracia dijo, espérate, ya mi relación contigo se quebrantó. No puede ser como antes. Te voy a vestir. Lo vistió. Dice que mató unos corderos y lo vistió. A él y a Eva, ¿verdad? Y después le dio unos quehaceres. Les repartió lo que iban a hacer. Y por causa de su pecado, que era de su desobediencia, les dijo las consecuencias que iban a vivir. Y usted sabe que cuando nosotros los padres corregimos a nuestros hijos y sabemos que estamos siendo un poco fuertes porque tenemos que hacerlo, algunas veces el corazón de uno también, ¿verdad? Como que no quiere, ¿verdad?, ser tan fuerte, porque uno ama a su hijo, pero a la misma vez entiende que si no lo corrige, el hijo se va a desviar y va a hacer cosas peores que las que hizo. Y está en nosotros como padres hacerlo, corregirlo. Lo tenemos que hacer, es nuestra obligación. Y tú lo corriges de una manera y cuando lo ves que está sufriendo y que está llorando y eso, y uno se conmueve por dentro y dice, wow, Señor, ¿qué hago? Le quito el castigo, le paso la mano, lo abrazo. Sí, lo puedes abrazar. Pero si le quitas el castigo, ¿qué le estás diciendo? Le estás dando la razón. Si le quitas la mano fuerte, lo que estás haciendo es que te estás retardando de lo que le dijiste, de la corrección que hiciste. Y usted sabe algo, que cuando Dios nos corrige a nosotros, algunas veces nos duele tanto y tanto, y tenemos que pasar el proceso completo. Pero la única manera que yo, por lo menos yo, he visto que cuando Él me corrige, Él se queda conmigo también. Y en medio de la corrección yo puedo ver que Él está conmigo. Como quien dice, pasa las consecuencias, pero yo estoy contigo. Yo no te voy a abandonar. Ese es el Señor que yo conozco. Esa es la relación que yo he podido tener con Dios. Que yo he creado con Dios. Esa relación de amor y padre e hijo. Y que no me suelta y que permite que yo pueda seguir hacia adelante haciendo su voluntad, porque Él conoce mi corazón. Él sabe que lo que quiero hacer es su voluntad. Pero aún así, algunas veces uno se porta como terco. Aún así, algunas veces el deseo de la carne quiere cautivarte y llevarte a hacer cosas que posiblemente Dios no quiere que uno haga. Y más adelante vamos a ver una historia tremenda. Porque algunas veces uno piensa que haciendo la voluntad de Dios, de la manera, ¿verdad?, que uno entiende que Dios te ha dirigido, uno no comete errores.
Dios me envió a hacer unas cosas, pero en el camino puede Dios interrumpirte y llevarte a hacer otras cosas más. Cuando yo vi esta historia, yo dije, wow, Señor, pero es que ellos no estaban haciendo nada malo. Ellos estaban haciéndolo para lo que tú los llamaste a hacer. Mas, sin embargo, el Señor los llevó a hacer otras cosas. Cada vez que ellos iban a los lugares que iban, las puertas se les cerraban. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Predicar la palabra de Dios. ¿Estaban haciendo algo malo? No. Pero Dios no quería que predicaran en esos 5 sitios que ellos fueron. No quería. Dios quería que ellos fueran a otro lugar. Y cuando Dios quiere que tú hagas algo, amado hermano, algunas veces las puertas se te cierran y tú no sabes. Pero es el momento que tú tienes que meterte con el Señor y saber cuál es la voluntad de Dios. Si es que Él quiere llevarte a hacer algo distinto. Porque de esa manera las cosas se van a abrir, las puertas se abren y las cosas van a tomar sentido en tu vida. Y vas a comenzar siendo útil en las manos del Señor. Y quiero explicar un poco esta manera, esta relación de Dios con nosotros. La quiero explicar como nosotros somos con nuestros hijos. ¿Ok? Para que podamos entender un poco. Puedo usar eso de ejemplo. Usted sabe, por lo menos en el caso mío, yo tengo 4 hijos. ¿Ya? Tengo 4 hijos. Tengo 3 hijas de sangre y un hijo que crié desde los 2 años y si le digo que no es hijo mío, me busco un problema. Lo he hecho, me pasó al principio y una vez por poco, tuve que reconocer, perdóname, yo le dije la verdad a la persona porque no quería mentirle. No, pero esto del pai mío eres tú. Ok, yo entendí, pero entiéndelo, ¿sabes? Yo tengo que ser claro y tengo que ser sincero. Ok. Pues usted sabe que cuando tenemos hijos que son cercanos a nosotros, pues esos hijos se benefician más. ¿Por qué se benefician más? Porque están con uno. Yo tengo 3 hijas. Tengo 3 hijos en los Estados Unidos y una hija aquí en Puerto Rico. ¿Ya? La hija de Puerto Rico pues me dio un nieto. El varón de Estados Unidos me dio una nieta también. Tengo 2 nietos. Pues la que está en Puerto Rico, yo cada cierto tiempo la puedo ver porque está cerca, viene y comparte conmigo, nos la disfrutamos, disfruto el nieto, paso un buen tiempo. Gloria a Dios, pues ella lógicamente está conmigo, pues va a tener más beneficios. Aquellos que están lejos, no es que yo no los ame, no uno los ama más unos que otros, pero lamentablemente la realidad es que si estás más cerca vas a tener más beneficios. Pues lo mismo es en el Señor. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, el Señor impacta nuestra vida. Comienzas a transformarnos desde adentro hacia afuera, a sacar lo que a Él no le agrada. Comenzamos a demostrar esa gracia de Dios, cómo Dios nos lleva. Ya dejamos de importarnos cosas que antes nos importaba, le dábamos prioridad en nuestra vida. Comenzamos a ponerlo a Él primero en nuestra vida, a caminar, a hacer lo que Él nos manda a hacer. La voluntad de Dios se empieza a cumplir. Él comienza a usarnos de una manera, se abren las puertas, comenzamos a experimentar cosas. Aún en nuestros estudios, en nuestro trabajo, comenzamos a tener la gracia de Dios y a fluir y la gente comenzar a ver eso en nosotros y nos usan y comenzamos a tener buenas posiciones en el trabajo y comenzamos a tener buenas notas en los estudios y es la gracia de Dios sobre ti. ¿Por qué? Porque estás cerca. Estás cerca. Pero cuando estás lejos, no quiere decir que Dios no te ama. Dios te ama también, pero no ves los beneficios. No lo ves de esa manera. Y algunas veces hasta nos hacemos preguntas, porque yo lo hice. ¿Por qué Dios beneficia más a unos que a otros? ¿Por qué esta persona, mira cómo le va bien en la vida? Mira, qué bien. Y si esa persona le va bien en la vida y le sirve al Señor, esa persona está viviendo una vida feliz, contento. Esa persona tú la ves gozosa. Ahora, también vemos personas que no le sirven al Señor y le va bien. Pero
Ponte a evaluarlo. Sus vidas están pasando por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque hay un vacío en ellos que ellos no han podido entender. Entonces, el gozo que habla la palabra de Dios, ese gozo no está en ellos. No está en ellos. Y no lo pueden entender porque están lejos de Dios. Pero cuando se acercan, la gracia de Dios los arropa, los comienza a transformar, los pasa, ¿verdad?, por la palabra de Dios y comienza a transformar sus vidas. Y entonces ahí es donde viene el gozo. Yo no vine al camino del Señor porque yo estaba mal. Sí, llegó un momento que estuve mal. Pero yo vine al camino del Señor porque a mí se me enseñó, me dio una educación de que realmente Dios esperaba algo de mí, de que yo fui escogido para algo. Desde pequeño mis papás me decían, yo te presenté al Señor y el Señor nos dijo que te había escogido. Desde pequeño. Pero yo no lo entendía, por eso me alejé. Y algunas veces tú no entiendes las cosas porque estás lejos de Dios. Pero si yo hubiera estado cerca, si yo hubiera tenido un encuentro con el Señor, si el Señor se hubiera revelado a mi vida, todo hubiera sido diferente. Todo hubiera sido distinto. Aquellos que permanecen cerca de Dios, sus vidas son impactadas y por tanto se benefician. Porque los caminos por el Espíritu, los que caminan por el Espíritu, son guiados por Dios. Y los que son guiados por Dios, dice que el Padre quiere compartir la eternidad con ellos. Él quiere compartir la eternidad. Que Dios es un Dios eterno. Y quiere compartir esa eternidad contigo. Eso es lo que Él dice en su palabra. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. Versión Reina Valera. Este es un ejemplo de una persona que caminó con Dios. Dice la palabra de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Versículo cortito. Enoc caminó con Dios. ¿Usted sabe cuántos años duró Enoc? 365 años. Duró Enoc. La Biblia lo dice. Enoc duró 365 años y caminó con Dios. Y llegó un momento que Dios se lo llevó. Porque se dio cuenta que Él lo amaba. Se dio cuenta que Él quería tener esa relación, fuerte, fervorosa con Dios. Esa relación con Dios. Y Dios se lo llevó. ¿Para qué? Para recompensarlo con la eternidad. Dice 2 Corintios 5:7. 5:7 al 10. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a llegar un día que va a haber un tribunal que todos nos vamos a presentar. Cuando dice todos, dice aún aquellos que están lejos de Dios. Se van a presentar delante del Señor. Y después dice el tribunal de Cristo. Lo que se está diciendo es que el que te va a juzgar es Cristo. Él es que nos va a juzgar. Es su tribunal. Y nosotros nos vamos a parar ahí y Él va a decir, ok, yo di mi vida por ti. Tú puedes pasar. Pasa. Entra a la eternidad. Como dice la Biblia, entra al gozo de tu Señor. Pero van a haber personas que se van a parar delante del tribunal y le va a decir, yo sé quién tú eres, pero
Como nunca obedeciste lo que decía mi palabra, lo lamento. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y realmente tenemos que verla porque es necesario que podamos entender que todos vamos a pasar por eso. Todos. Y en medio de mi reflexión, cuando yo pude estar meditando, descubrí que había algo que yo no había experimentado. Por eso no entendía la necesidad de congregarme. Yo no había tenido una experiencia con el Señor. Yo vivía lejos del Señor. No podía entender que para lograr la recompensa necesitaba caminar por el Espíritu. Necesitaba tener esa relación con el Señor para que Dios me recompensara con la eternidad. Para que Dios comenzara a hacer algo, a hacerme un hombre de bien. Tenía que rendir mi vida. Porque el Espíritu es quien nos guía, nos consuela, nos fortalece y nos confronta de todo mal. Para que nos acerquemos al trono de la gracia de Dios. Si yo no soy confrontado y yo no puedo ver de que soy un pecador, mientras yo esté lejos del Señor, la única manera para que yo pueda ser justificado es estando cerca de Dios. No quiere decir que soy perfecto, soy un pecador justificado. Pero cuando estoy lejos de Dios, soy un pecador desobediente. Y son dos cosas distintas. Ser un pecador justificado por Cristo y ser un pecador desobediente son dos cosas diferentes. El Señor nos llama. Por eso Él dice que nos acerquemos a ese trono de la gracia y obtengamos misericordia. Él quiere darnos la misericordia, pero tenemos que acercarnos a Él. Necesitamos estar cerca de Dios para que esa misericordia me alcance. ¿Qué misericordia yo necesito? Necesitamos la misericordia de Dios porque somos pecadores. Y el pecado no nos permite estar cerca de Dios. Si Él no nos justifica, no podemos estarlo. Cuando tú te acercas al Señor, Él te justifica, te limpia, te restaura, te da un propósito de vida. Busca revelarse a tu vida cada día. Según tú lo sigas buscando, Él se va a revelar y se va a revelar de una manera tremenda. Y va a llegar el momento que tú no vas a tener más interés. No hay nada en la vida que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Y eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Eso es una relación que Dios quiere tener con nosotros. Pero si yo no hubiera comprendido que yo necesitaba esa misericordia, ¿cómo entonces me hubiera acercado al Señor? Necesitábamos comprender de que la Biblia dice que todos, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios hasta que nos acercamos a Dios. Hasta que nos reconciliamos con Él. Hasta que decimos, Señor, yo soy pecador, límpiame. Es una acción que vamos a la cruz del Calvario, porque esa cruz, ahí está todo el poder de Dios. Esa es la sangre que Él derramó ahí, esa sangre es la que te limpia. Esa sangre, el perdón de Dios te alcanza, pero tú tienes que ir a esa cruz. Si no vas ahí, no te va a alcanzar. La misericordia te alcanza cuando tú vas a la cruz. Porque la única manera para que Dios trabajara con mi vida era que yo me aceptara, que yo me acercara y aceptaba que lo necesitaba. Yo necesité del Señor y yo grité, Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú entres en mi vida, que cambie lo que está dentro de mí. Ya yo estoy cansado de estar pasando por situaciones solo. De estar pasando por cosas que yo algunas veces ni me explicaba y entraba en la situación y yo decía, pero es que yo no hice nada para estar en esto. Me alcanzaba. Cuando tú vienes al camino del Señor te das cuenta que la maldad te alcanza cuando estás lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que tiene poder. Vino a matar, a robar y a destruir. Y Él va a hacerte la vida imposible para que tú te acerques al Señor. Por eso te alcanza muchas situaciones.
Primero te comienza envolviendo en algo que te gusta para después sacarte totalmente de una relación con Dios. Y si te saca de la relación con Dios, pues estamos viviendo una vida de un pecado. Somos pecadores que realmente necesitamos un perdón de Dios. Necesitamos reconciliar nuestra vida. Y yo pude entender eso, que yo era un pecador. Necesitaba de su perdón. Necesitaba que me demostrara, ¿verdad?, ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Que yo pudiera tener esa relación con Él. Porque cuando tú te alejas de Dios, lo que estás demostrando es que ese sacrificio fue en vano. Que lo que Él hizo por cada uno de nosotros no tiene valor. Cuando realmente sabemos, los que le servimos al Señor, sabemos que ahí está todo. Ahí está la vida. La muerte Él la venció en esa cruz. Porque al tercer día resucitó. Él no se quedó ahí, en la cruz. Él fue a la tumba, pero dice que Él salió de la tumba el tercer día. Él no se quedó en la tumba. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo lo levantó desde la tumba. Y ese mismo poder es que te quiere levantar a ti también. Por eso es que llegas a los caminos de Dios, por eso vienes a la iglesia a buscarle al Señor. Porque ese poder quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere mostrarte que eres importante para Dios. Pero mi lucha era otra. Yo no podía desprenderme del pecado. Yo no podía sacar esas cosas que a Dios no le agradaban. Esa era mi lucha. Yo hacía las cosas. Yo las puedo hacer. Yo soy adulto. No me importa. Pero hasta que no viene una revelación que viene a confrontarte y te viene a demostrar de qué es lo que está bien y lo que no está mal. Uno está por ahí en la vida haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando Él se revela a ti, Él viene a confrontarte y después dice, yo tengo misericordia para ti. Yo tengo misericordia para ti. Pero yo no podía hacerlo por mí mismo. Necesitaba ayuda. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos ayude, que el Espíritu de Dios nos ayude. Necesitamos tener esa convicción en el corazón, que podamos entender que hay algo más en esta vida, hay un propósito divino de parte de Dios, y te incluye a ti, y me incluye a mí. Pero cuando Dios te señala, te escoge, Él prepara el camino para llegar a tu corazón. A Él no le importa que tú estás lejos de Dios. Porque cuando tú vienes a Él y abres tu corazón y dices, Señor, yo estoy aquí. Yo necesito que tú comiences algo en mi corazón. Yo sé que yo he estado alejado de ti. Yo sé que yo he hecho cosas que a ti no te han agradado. Ayúdame. Yo quiero agradarte. Yo quiero que las cosas me vayan bien en la vida. Yo quiero que yo pueda entender ese propósito que tú has demostrado para la humanidad. De que un día tú dijiste que vienes a buscarnos a nosotros. Yo quiero estar contigo. Yo no quiero perderme. Porque van a haber personas que se van a perder. La Biblia lo dice claramente. La eternidad es para ambos, para todos. Lo único que la eternidad con Dios va a ser diferente que la eternidad con el otro. Va a ser algo bien diferente. Y eso es algo que nosotros no podemos intervenir en ello porque realmente nos va a alcanzar. Y necesitamos decidir mientras tengamos vida. Y Dios en esta mañana nos da la oportunidad. Si aún no hemos dado ese paso, Él dice, yo tengo misericordia para ti. Yo quiero ayudarte, yo quiero extender mi mano y brindarte. Yo quiero dirigirte con mi espíritu para que tú puedas ver cuán necesario y cuán importante tú eres para mí. Él es un Dios de oportunidades. Algunas veces hay personas que vienen y se apartan. Vienen a Dios y se apartan. Y vienen a Dios y se apartan una y otra vez. Pero ¿sabes algo? Yo he visto ese comportamiento en personas. Pero también de igual manera he visto personas que llega un momento y tienen un encuentro con Dios y su vida totalmente cambia.
Y esa persona, cuando tú la escuchas, dice, si yo hubiera sabido que esto era así, si yo hubiera experimentado, si yo me hubiera dado la oportunidad de entender, de buscar a Dios, que necesitaba buscar al Espíritu Santo que se revelara en mi vida, esto hubiera sido algo diferente. Que es lo que yo decía, si yo hubiera permitido que esa experiencia me hubiera alcanzado a esos 15 años, yo sé que en esta etapa de mi vida yo hubiera sido algo diferente. Pero ya el tiempo pasó, ya ese momento pasó. Ahora en adelante es que tengo que enfocarme en lo que el Señor quiere para mí, buscar esa relación con Él cada día más, que se fortalezca cada día más y pueda llevarme hacia la voluntad de Él cada día. Pero eso lo hacemos cuando aprendemos a caminar por el Espíritu de Dios. Y quiero llevarlos a la historia de esta mañana que está en Hechos capítulo 8, versículo de 26 al 39. Voy a estar trabajando la versión Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Y esta es una historia que demuestra la importancia de caminar por el Espíritu. Es importante que caminemos por el Espíritu porque de esa manera es que podemos ser usados por Dios de una manera sobrenatural. Yo puedo caminar como yo entienda, pero cuando el Espíritu viene a entrar a tu vida y te lleva a los lugares, tú vas a hacer grandes cosas. Tú le vas a hablar a las personas que menos tú pensaste que vas a hablarle. Porque Dios quiere que eso suceda. Usted sabe que hay personas que llegan a los sitios y no se atreven a hablar. Yo era uno de ellos, yo era tímido. Yo siempre, le voy a decir a mi esposa, yo siempre decía, mira, mi esposa siempre donde quiera que llegue habla con todo el mundo. Yo no podía ser así. No podía ser así. Yo venía y me sentaba con ella y decía, pero ¿qué tú conoces a esa persona? No, yo no conozco, a mí me gusta hablar con él. Ok. Yo decía, Dios mío, pero es que yo no puedo hacer eso. Una cosa tan sencilla como eso. Ahora es diferente. Ahora yo hablo con todo el mundo. Yo busco hacer una relación con todo el mundo para que llevarla en el tiempo, podamos aprovecharlo. Y algunas veces nos damos cuenta y hacemos unos temas y hablamos del Señor, que yo digo, wow, Señor, me visitaste. Porque esa persona me habló de ti y me tocó el corazón. ¿Sabes? Yo me estaba privando de eso. ¿Ves? Cuando uno va cambiando en el camino con el Señor, el Espíritu va haciendo cosas en ti que tú antes no hacías. Eso era un ejemplo. Pero dice la palabra de Dios, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Yo cuando empecé a leer esto, yo casi se me salen las lágrimas, porque eso fue lo que pasó con nosotros. Levántate y vete al sur, a casa de una señora que vive en el sur, allá en Sabana Grande. ¿Tú sabes dónde es Sabana Grande? Yo no sé dónde es Sabana Grande, yo nunca había ido a Sabana Grande. Y las personas que nos llevaron nos dijeron, vamos a Sabana Grande, ¿sabes dónde es? Yo no sé, pero vamos. Y cuando damos y damos por ir para abajo, y dale por ir para abajo, y dale por ir para abajo, y yo decía, Dios mío, pues no vamos a llegar. Hasta que llegamos ese día, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el 27, él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Mira lo que dice el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura
que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Delante del que lo trasquila. No abre él su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y el eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Aleluya. Si Felipe no hubiera caminado por el Espíritu, si Felipe no hubiera obedecido la voz de Dios en ese momento, hubiera alcanzado a esa persona, a ese eunuco. Si Felipe hubiera sido una persona tímida que hubiera dicho: pero es que esa persona es una persona de la realeza que le sirve a un rey y es una persona bien importante, yo no le voy a hablar porque no me va a hacer caso. Usted sabe que algunas veces nosotros no, de esa manera que respondemos: pero es que esa persona trabaja en el gobierno, pero es que esa persona es un abogado reconocido, esa persona es un médico de alto rango que tiene tantos años de experiencia, no le voy a hablar, no me atrevo. Y usted no sabe que Dios está preparando el camino porque esa persona tiene un vacío, tiene una necesidad de Dios, tal como usted también y yo. Algunas veces pensamos eso. De igual manera lo hacemos con los marginados, con aquellos que viven en la calle. Pero tú sabes cuántas veces gente le ha hablado del Señor y ellos no han hecho caso. Yo no le voy a hablar tampoco. Usted está privando que posiblemente Dios te use a ti. Y ese es el Espíritu de Dios que te está llevando a llevarle una palabra a esa persona. Y ese es el día que esa persona se convierta. Que diga: yo quiero. Yo sé que yo soy un pecador, como aquel día que entró con ustedes, aquel estudio. Esa persona cautivó mi corazón porque él dijo: yo sé que por causa de yo estoy viviendo las consecuencias de mis pecados. Eso fue lo que él dijo. Una persona deambulante que estaba en la calle, enferma. Pero yo necesito que ustedes oren por mí. Y él no sabía que nosotros estábamos hablando de ese tema en esa noche. Las consecuencias del pecado. Ese era el tema del estudio. Y quizá usted diga: pero él no regresó. No regresó. Pero él fue enviado por Dios para decirte de que Dios estaba con nosotros esa noche aquí. Que lo que estábamos hablando era voluntad de Dios. Y nosotros oramos por esa persona. Y esperamos en el Señor que si algún día se congrega en una iglesia, que lo veamos por ahí, o que parezca por ahí y diga: mira, le estoy sirviendo al Señor. Ese es el gozo de nuestras acciones. Decir: Dios nos usó para poder orar por ti. Y Dios te llevó a otro lugar, gloria a Dios. Pero fuimos instrumentos de llevar la palabra de Dios. Pues Felipe dice que fue llevado por el Espíritu. Y él fue donde esa persona se acercó al carruaje para darle el mensaje. Y esa persona estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo. ¿Qué quiere decir? Que usted puede estar leyendo la Biblia y puede ser que no la entienda. Necesitamos la revelación del Espíritu para poder entender la palabra de Dios. Por eso hay gente que leen la Biblia y la viven como ellos quieren, porque no tienen revelación. Dios no se la ha revelado, no se la ha mostrado. Pero cuando tú tienes la revelación del Espíritu Santo de Dios y en la guianza, tú puedes entenderlo, vas a entender
Esta persona estaba leyendo el área de cuando Isaías estaba hablando de aquel que iba a venir, que iba a entregar su vida, que iba a ser maltratado, iba a ser aniquilado. Usa la palabra aniquilado, ¿verdad? Esa es la palabra que usa trasquilado. Wow. Trasquilado. Es una persona que iba a ser traspasada. Y él no sabía de quién se estaba hablando. Y él aún, Jesús todavía no había venido, porque era en el Viejo Testamento que estaban hablando de Isaías. Mas sin embargo, Felipe tenía la revelación porque había sido guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llevó a que él hablara y dijera, sí, ese es el Evangelio de Jesús, del Mesías que va a venir a dar su vida por nosotros. No ha sucedido, pero va a suceder. Felipe puso su mirada en la fe, en lo que iba a suceder, porque estaba guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y quiero traer 4 puntos de esta historia que podamos, ¿verdad?, repasar, analizar. Y el primer punto es que el Espíritu de Dios demanda obediencia de nosotros. Si Felipe no hubiera obedecido y no hubiera ido a acercarse a ese carruaje, a llevar el mensaje, a hablarle a esa persona, no hubiera sucedido nada. No hubiera entendido esta persona. Él rápidamente vio y dijo, yo no entiendo. Necesito a alguien que me guíe, que me enseñe la palabra de Dios. Felipe había recibido las instrucciones del ángel y las cumplió tal y como Dios le había dado, le había mandado. Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Él va a estar con nosotros en todo el camino y la voluntad de Dios se va a cumplir. Simplemente porque estamos obedeciendo lo que Él pide de nosotros. Es su voluntad. Segundo punto. No podemos hacer acepción de personas. Nosotros no podemos escoger a quién vamos a hablarle y a quién no. Algunas veces tenemos inquietudes con personas y es el Señor que te está manifestando. Ve y háblale. Dile una palabra de parte mía. Él necesita algo. Déjate usar. Permite que ese mensaje llegue. Tú no sabes que una palabra a tiempo puede evitar muchas cosas. ¿Usted sabe cuántas personas hay pasando en este tiempo? ¿Verdad? Comenzamos orando por un familiar de nuestro hermano César que, ¿verdad?, que lamentablemente su hija se suicidó en estos días. Usted sabe que si a lo mejor pudiera haber llegado a alguien una palabra de esperanza de parte de Dios, esa persona a lo mejor no hubiera tomado esa decisión. Así como esa persona hay muchas personas. Mire, yo tengo anécdotas de eso. Yo me recuerdo una vez, iba de camino a la iglesia y un amigo mío me llamó para despedirse de mí porque se iba a suicidar. Y era un amigo cercano. Yo estaba lejos, yo estaba como 1 hora y pico de donde él vive. Y yo llamé al pastor y le dije, necesito que ore por mí, yo voy a de camino porque un amigo se va a suicidar y yo no voy a permitir eso, yo voy a llegar a la casa. Me dijo que yo seguí para allá directamente, pero de camino algo me decía, llama a alguien porque tú no vas a llegar a tiempo. Llama a alguien, no vas a llegar a tiempo. Y yo llamé a 2 personas y una persona me respondió. Yo le dije, mira, está pasando esto. ¿Te acuerdas fulano de tal? Llega a su casa, por favor, que él se quiere suicidar. A lo que yo llego. Y yo digo, ok, yo voy para allá. Y algo me decía, tienes que seguir llamando a algo. Y yo cogí el 911 y llamé al 911. No sabía ni cómo explicar la dirección de la casa. No sabía. Solamente me vino, está en Arecibo, en tal barrio. Y eso es lo que pude explicar, pero me decían, pero ¿cuál es la calle? ¿Cuál es esto? Mira, de verdad que no sé, pero es que estoy desesperado, voy de camino para allá. Más o menos dónde es, y le expliqué más o menos algo. Y cuando llego, que estaban las familias, porque el muchacho que llamé primero llegó, y empezaron a llamar a los vecinos, empezó a llamar a su mamá, empezaron a llegar todo el mundo a la casa, y él estaba encerrado en la casa y no quería salir. Mi amigo me dijo, cuando yo entré por esa casa, Elías, el enemigo se me presentó.
Me empezó a hablar en otras lenguas. Era algo tan y tan fuerte, Elías, que yo no sabía qué hacer. Y yo empecé a orar, pero no sabía. Y él me decía, no vengas a orar por mí. Él tuvo esa experiencia. Cuando yo llegué a la casa, ya él estaba calmado, es la realidad. Pero cuando yo llegué, yo le dije, yo vengo a orar por ti. Él no me dijo nada, se quedó callado, bajó la cabeza. Yo sé que estoy mal, Elías, pero es que yo estoy cansado. Yo dije, mi hermano, tú estás cansado de vivir la vida que estás viviendo, pero Dios tiene una vida nueva para ti. Si tú le abres el corazón a Dios y le das una oportunidad a Dios, Él puede hacer algo que tú mismo no has experimentado. Va a hacer algo maravilloso, mi hermano. Date la oportunidad. Y él me dijo, es que yo no sé qué hacer, pues yo te voy a ayudar. Y comencé a orar y comencé a clamar a Dios y lo hice hacer la oración de fe y comencé a clamar a Dios, pero de la misma manera cuando terminé de orar, él estaba calmado, pero dije, ahora nos vamos, te voy a llevar a un sitio, yo no te voy a dejar aquí. Si yo te dejo aquí, puede ser que pase cualquier cosa porque el enemigo se va a quedar en el ambiente y va a regresar y va a buscar la manera como meterse a tu corazón otra vez, a tu mente. Tú no puedes quedarte aquí. Vámonos. No quería irse conmigo y tuve que forcejar con él. Yo no me voy hasta que tú no te vayas conmigo. Yo te voy a llevar a un sitio. Hablé con la mamá, me dijo, llévalo a tal sitio en Utuado. Para allá vamos. Y era ya a las 9 las 10 de la noche, era bien tarde. Yo dije, para allá voy. Si yo me voy para mi casa y yo me entero que pasó algo y yo no pude hacer algo por ti, que yo solamente vine y oré solamente y esas cosas, pero con ti eso pasó algo aquí, yo no voy a tener una conciencia limpia. No me voy a sentir tranquilo, porque yo sé que yo pude haber hecho algo para que no pasara algo, lo que sucedió. Hasta que yo no lo llevé a ese lugar y no lo dejé, yo no me fui tranquilo para mi casa. Y gracias al Señor, el muchacho no le sirve al Señor aún, pero en ese momento no pasó nada que pudo haber hecho. Él sí reconoce que si yo no hubiera llegado, a lo mejor ese hubiera sido el último día de su vida. Él me lo ha dicho varias veces. Y él me ama y me quiere tanto y hablamos mucho, pero aún pues estamos trabajando con él para que pueda, ¿verdad? Porque son batallas y son ataduras que necesitamos orar y clamar a Dios para que se haga presente a nuestra vida y nos ayude. No podemos por nuestra propia cuenta, amado. No podemos hacer acepción de personas. Tenemos que perder el miedo y hablarle a las personas porque no sabemos si esa persona está esperando una palabra de tu parte. Yo les he dicho en otras ocasiones, van a haber personas que van a escuchar por lo que yo les diga, porque me conocen, se identifican conmigo. Y gracias a Dios, pues Dios interviene y ellos dan su paso. Pero van a haber personas que van a venir al Señor por ustedes, porque ven el testimonio en ustedes, porque ustedes los conocen, porque confían en ustedes y Dios los va a usar para que esa persona pueda llegar a los caminos del Señor. Por eso necesitamos perder el miedo. No podemos hacer acepción de personas. Tercer punto, no podemos entender las Escrituras sin la guianza del Espíritu Santo. El eunuco no sabía, no podía entender nada, estaba leyendo como el papagayo, hasta que Felipe se la presentó, hasta que pudo entender que necesitaba una guianza. Y Felipe se dejó, ¿verdad? Dejó que el Espíritu Santo lo dirigiera y le hablara. Esta historia es un ejemplo de eso, de que no podemos permitir que nuestra propia conciencia sea la que nos guíe. Y Dios nos ha permitido que la iglesia, ¿verdad?, sea guiada por el Espíritu Santo. Usted piensa posiblemente, y lo he dicho otras veces, que estar aquí hablando al frente de la gente es fácil. No es fácil. Esto no es fácil. Usted sabe que tiene una responsabilidad bien grande, que lo que está diciendo es palabra de Dios y que usted es el primero que tiene que cumplir lo que está hablando. Usted lo sabe. Esto no es fácil. Pero realmente, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, Él puede hacer grandes cosas. Él lo hace todo. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos entender que Él está presto esperando para ayudarnos. Cuarto punto. Es necesario creer con el corazón para que las cosas sucedan.
Cuando el eunuco creyó, fue cuando recibió la revelación. Cuando él creyó con el corazón, él recibió la revelación de lo que Felipe le explicó. ¿Sabes algo? El Evangelio de Jesús se trata de aceptarlo como Salvador. Y ¿sabes algo? Que para tú aceptarlo, tienes que ser bautizado. Tienes que pasar por el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es algo que dice que es algo simbólico, pero nos limpia. Nos limpia de nuestros pecados. Dice que cuando vamos a las aguas, nuestros pecados quedan en el fondo del mar. Eso dice la Biblia. Cuando salimos, es como si estuviéramos resucitando una nueva vida, juntamente con Cristo. Ya estamos, nuestra conciencia está abierta para poder ver las cosas de arriba, del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aceptamos, hicimos algo simbólico, pero lo que estamos diciéndole al Señor, Señor, yo creo que tú diste tu vida por mí. Yo creo que yo voy a ser salvo, porque es por fe, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces yo estoy accionando, estoy yendo a las aguas creyendo de que tú me vas a salvar de pasar la eternidad con el enemigo. Entonces las cosas cambian porque viene la revelación a tu vida y estás siendo guiado por el Espíritu Santo, porque eso es lo que Él quiere. Que podamos aceptar lo que el Hijo ha hecho por nosotros. Gloria al Señor. Entonces Él nos guía en el camino porque conoce lo que es mejor para nosotros. Él conoce lo que es mejor para ti. Por eso es que Él nos guía. Y más adelante hay una historia también tremenda que iba a traerla, pero veo que el tiempo se me hizo un poco complicado. Pero el apóstol Pablo quería llegar a predicar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de Cristo, de que el Señor dio su vida. Ya estamos hablando en el Nuevo Testamento, ya fuimos más allá. Ya había pasado el acontecimiento de la crucifixión. Y el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios en diferentes pueblos, donde quiera que iba. Y llegó el momento que el Espíritu le dijo, no vayas aquí. No vayas acá. No vayas acá. No vayas a este otro lugar. Él no sabía qué hacer. Dice que vino una revelación a él mientras dormía. Una visión. Donde había un hombre que le decía, te necesitamos en Macedonia. Él quería ir a Asia y diferentes lugares, pero el Espíritu Santo quería llevarlo a Macedonia. Entonces, cuando él llegó a Macedonia, que no está en esa historia, dice que pasaron unas cosas que lo llevaron a estar preso. O sea que yo no fui a diferentes lugares que quería ir porque el Espíritu no me permitió, pero entonces vengo acá, que es donde el Espíritu me está llevando y me lleva a estar preso en una cárcel. Explíqueme usted eso. Tiene explicación, ¿verdad? Pero dice que en medio de la cárcel, eso fue donde sale el corito y los versículos, donde dice que ellos comenzaron a orar, a alabar a Dios y a clamar a Dios, y que a medianoche hubo un temblor que removió toda la cárcel y las cadenas se le cayeron a todos los presos, y ahí salieron un montón de presos y se fueron, pero ellos se quedaron ahí. Porque ellos sabían que era algo ilegal. Y dijo, espérate, no nos vamos a ir, porque si nos vamos, entonces nos van a buscar y vamos a ser fugitivos. Vamos a ser fugitivos, y esa no es la razón. Se quedaron. Y cuando llegó el capataz a la cárcel a buscarlo, que dijeron, fulano está, tú estás ahí, fulano, no los veo porque había oscuridad. Dice que ellos gritaron, aquí estamos, no nos hemos ido. Y eso causó que el capataz se tirara de rodillas. Porque él dijo, si ustedes se hubieran ido, me hubieran matado. Mis jefes me mataban. Y él dice que en esa cárcel había como una presencia de Dios, tenía que ser que estaba, que él pudo reconocer que había algo sobrenatural en ese lugar. Y él dijo, ¿qué tengo que hacer para aceptar ese Señor que ustedes le sirven? Esa era la alma que estaba clamando.
Eso es lo que el Espíritu Santo quería, que se revelara, que Pablo y Silas llegara a ese lugar, porque el propósito de Dios era que ese hombre tuviera el encuentro con Dios. Algunas veces queremos predicar por ahí, eso es bueno, necesitamos predicar la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo quiere que tú hagas otra cosa, quiere que se revele a la vida de la gente. Y busca la manera como, porque por amor a esa persona, no permitió que llegara a 5 lugares. Lo llevó a la cárcel. Y en la cárcel alcanzó las almas que necesitaba el Señor. Y son cosas que nos suceden, amado hermano, que son misterios que muchas veces no podemos comprender. Pero la única manera, esto no se trata de comprender cosas, esto se trata de caminar por fe. Caminar por el Espíritu es caminar por fe. Caminar por el Espíritu, algunas veces no vemos las cosas. No las vemos, es verdad. Y algunas veces somos hasta criticados por eso. Pero si el Espíritu Santo está contigo, si tú sientes que lo que estás haciendo lo estás haciendo de parte del Señor, es mejor que tú estés en la voluntad de Dios a que estés en un lugar donde no esté el Señor. A mí el Señor no me llamó a estar en lugares que me exhiban. A mí el Señor no me llamó a estar en sitios con multitudes. Yo lo comprendí así, desde un principio. Yo comprendí que mi voluntad, la voluntad de Dios va a ser conmigo donde Él me lleve. Y ahí es donde yo quiero estar. Yo quiero estar donde Él quiere que yo esté. Así que, amado, yo en esta mañana, yo he terminado el mensaje. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Nos queremos despedir, ¿verdad?, de aquellos que van a estar más adelante viendo, ¿verdad?, el video, esta programación en nuestro canal de YouTube. No sin antes quiero decirles que el que camina dirigido por el Espíritu Santo es aquel que aprende a caminar por fe. Si tú no caminas por fe, no vas a ser guiado por el Espíritu. Muchas veces no vas a saber lo que estás haciendo, pero el Espíritu te va a llevar hacia la voluntad de Dios. Permite que el Espíritu se te revele y puedas aprender a caminar por fe. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos estaremos viendo más adelante.